Muy buen día. Qué gusto poder saludarlos. ¿Verdad que a veces no entendemos que poder estar aquí es una bendición de Dios, un regalo de Dios? ¿Cuánta gente se nos ha ido, no? Y a veces no pensamos en eso. También el hecho de que usted esté esta mañana acá, de que estemos acá, también hay que pensarlo, porque es el Señor dándonos una oportunidad para alinear nuestras vidas con Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y nosotros qué somos? Pues la mejor descripción que yo he encontrado en toda la literatura y todo es lo que la Biblia dice. No en libros ni nada de esas cosas de superación personal y todo, sino en la Biblia. Dice que somos vasos de barro. Al fin y al cabo no nos quebramos. Y cuando un vaso de barro se quiebra, ¿qué queda? Lo que había adentro, ¿o no? Y si usted nunca se arrepintió para con Dios, fue lavado con la sangre de Jesucristo y está sellado con el Espíritu Santo de Dios, cuando usted muere, ¿qué queda? Un alma sin redención. Pero si tiene al Espíritu Santo, es un alma redimida, ha nacido de nuevo y tiene derecho a ir al reino de los cielos. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces de eso se trata. Esta iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia en la cual queremos exponer la palabra de Dios, enseñarla. ¿Para qué? Para que todos por igual podamos tomar decisiones y ojalá esas decisiones estén alineadas con Dios, porque o creo en Dios o no creo, pero más allá, o le creo a Dios o no le creo, y ya. Entonces por eso aquí estamos enseñando la Biblia y estamos enseñando un libro que se llama el libro de Gálatas. Recuerde ese capítulo 4, capítulo que habla de misiones, entendiendo que Cristo es el misionero más grande de Dios. Por lo tanto, ese debe ser nuestro modelo a la iglesia neotestamentaria. Cristo es el modelo, porque Jesucristo es el heredero, nosotros somos los esclavos. Él vino, fue obediente a su Padre, vino en el tiempo que el Padre lo estipuló, nos dio las palabras que el Padre le dio que nos diera, y fuera de eso nos redimió y nos libertó del pecado, los que se han arrepentido y creen en Él. Por eso, como consecuencia de esa obra redentora, Cristo se multiplicó, tanto a nivel individual como corporal, hablando de las iglesias, y nos capacita total y completamente para poder llevar a cabo la gran comisión. Cristo, el elemento perdido, el elemento que está perdido para este mundo, porque los seres humanos, los hombres sin Cristo siguen perdiendo, condenándose, y los creyentes sin Cristo seguimos teniendo salvaciones en vano, porque sin Cristo, si no permanecemos en Él, nos vamos a carnalizar y vamos a ser totalmente inútiles, inservibles para cumplir con la misión que el Señor nos dejó. Cristo, el mejor misionero, nos deja el ejemplo de Pablo. Ya hemos dicho muchas veces, pero no me cansaré, de que uno dice, no, pues el Hijo de Dios, vaya y venga, ¿quién como Él? Y a toda la razón del mundo. Entonces decir, no, pues yo cómo voy a poder, Él es nuestro modelo, sí, pero dice, no, pues él porque era el Hijo de Dios. Pero entonces Cristo nos deja un ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre carne y hueso, como usted, como yo. Y él tuvo éxito en su vida, en su ministerio, simplemente porque fue un imitador de Cristo, fue mensajero de Cristo predicando el Evangelio, y también fue rechazado como Cristo, por decir la verdad. Ahora, el ejemplo del apóstol Pablo, ese ejemplo que él nos deja, es un ejemplo maravilloso, porque este misionero, el misionero de Cristo, Pablo, es un ejemplo que para todos nosotros los creyentes siempre nos motiva para que nos enfoquemos en Cristo. Es en Cristo que tenemos que poner nuestros ojos. Ahora, lo último que hemos visto es que Jesucristo es la clave en las misiones de hoy en día, porque Cristo morando en las personas trae salvación. Esa es la única forma de justificarse para con Dios. Pero también Cristo
permaneciendo o formándose en los creyentes, es para santificación. Vimos que si nosotros los creyentes no permitimos que Cristo se forme en nosotros, o sea, no permanecemos en Cristo, pues viene la perversión a nuestras vidas, sí. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, siendo creyentes, pero viene la perversión a nuestras vidas. Y es porque vamos a caernos de la gracia de Dios al legalismo. Y vamos a andar por las obras de la ley y no por la fe. Ahora, habíamos comenzado un tema, ¿recuerdan? Vamos buscando en nuestras Biblias, Gálatas capítulos 4, y habíamos dicho que Cristo formándose en nosotros no deja lugar a la ley. Eso era lo que habíamos comenzado a estudiar, ¿recuerdan? Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, en Gálatas 4, 21 al 23, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Nelson, haceme un favorcito, que creo que se me cayó el taponcito, yo creo que tuvo que ser en la oficina, entonces para que me lo busques por favor, qué pena molestarte mi hermano, disculpa la confianza, pero es que sople y sople y sople. Gracias, brother. Vuelvo a empezar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias te damos esta mañana por poder estar aquí en tu casa, poder escuchar tu palabra con toda libertad y poder, Señor, entender que Cristo en nosotros no deja lugar a la ley, que entendamos este mensaje, Padre. Es profundo, es complejo, pero a la vez es muy, pero muy sencillo, Señor. Así que, Padre, solamente lo podremos entender si nos abrimos a ti, nos humillamos, nos disponemos a escuchar tu voz y que seas tú, Señor, y tu palabra, la exposición de la misma, la que nos permita, Señor, poder entender y comprender tu voluntad, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos esto a ti, oh Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, hemos visto, voy a hacer un resumen rápido, el primer punto nomás, que donde dijimos que Cristo es el fin de la ley, ¿recuerdan? El versículo 21, donde dijimos, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Lo primero que vimos fue que el Señor Jesucristo, Cristo nos enseña a no confiar en las obras para que podamos evitar el legalismo. Vimos cómo Cristo nos enseña que el legalismo está caracterizado por hombres que se creen justos y menosprecian a los demás. Muy común. Se creen justos porque creen que ellos no pecan. O sea, todos pecan menos ellos. Y además creen que todo lo que ellos hacen es bueno. O sea, lo que ellos hacen es maravilloso. O sea, si por ello fuera, son la última Coca-Cola del desierto. Los legalistas, están ignorando voluntariamente que nosotros los hombres somos unos pecadores, inclusive después de ser salvos. Lo que pasa es que hay pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Ahora, y que como consecuencia de esto, nosotros, los seres humanos, no solo necesitamos a Cristo para ser salvos, sino cuanto más también lo necesitamos para ser santos. O sea, yo no puedo decir que yo necesite a Cristo solamente cuando se me salvó mi rabo de paja del infierno. De ahí para allá, ¿cuánto más lo necesito? Nuestra espiritualidad, nuestra santidad se basa en la fe que nosotros tengamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que somos espirituales por creer, por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a eso es que podemos ser salvos, pero gracias a eso, por creer en Él y permanecer en Él, es que podemos seguir adelante de una forma correcta. ¿Ok? Ahora,
Lo segundo era que Pablo nos enseña a no confiar en la ley, porque así estamos desechando la justicia de Dios. La Biblia nos dice cómo el pueblo de Israel sí tenía celo por Dios, pero por medio de la ley y no por medio de la gracia. Entonces el pueblo de Israel ignoró y no se sujetó a la palabra de Dios, porque ellos trataron de establecer su propia justicia, una justicia basada en una tradición, una religión judaica. Los judíos tomaron la palabra de Dios, la torcieron para establecer su tradición, ignorando que la misma palabra de Dios señala a Cristo como el fin de la ley. En cuanto a nosotros los creyentes, se apareció. Muchas gracias, mi broderazo. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Y cuando nosotros, si pensamos que por pertenecer a esta iglesia o a cualquiera, es que somos santos, estamos muy, pero muy equivocados. Ahora, también ojo, porque no se trata de que yo pueda hacer lo que a mí se me dé la gana en esta tierra. Porque la iglesia bíblica local, la que sea, donde el Señor lo ponga a usted, ese es el vehículo por el cual el Señor lleva a cabo su gran comisión. Pero, ¿sí entienden la diferencia en llegar a pensar que por estar ahí es que ya yo soy santo? No. Porque nuestra espiritualidad, nuestra santidad se basa en la relación diaria que tengamos con Cristo. O sea, se trata de caminar de la mano de Cristo. ¿Sabe a veces por qué no caminamos de la mano de Cristo? Porque a los lugares que vamos o lo que hacemos no queremos que Él vea, aunque Él ve, pero pensamos que por no estar con Él no va a ver. Muy bien, lo tercero que hemos visto es que Pablo nos enseña a no confiar en las obras de la ley para no ir a desechar la gracia de Dios. Ahora, la Biblia nos dice cómo Pablo enfrentó a Pedro, ¿recuerdan? Porque era legalista, el cuento de la chuleta y todo eso que brincaba y la escondía y todo. Le dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo le dice a Pedro, mucho cuidado, Pedro, el hombre no se salva por obras, como tampoco se salva por pertenecer a una tradición, ni mucho menos por practicar o poner por obra esa tradición. Pablo le dice a Pedro que así como ellos fueron salvos por medio de la fe en Cristo Jesús por gracia, la gracia de Dios, así mismo cualquier ser humano puede ser salvo por gracia, por medio de la fe. Muy bien. Y en cuanto a nosotros los creyentes, aprendemos que no debemos creer en el error de vivir una tradición, porque podemos cambiar nuestra antigua tradición por una tradición cristiana, sino que debemos vivir una relación personal con Dios, y esta debe ser por medio del Señor Jesucristo, debe ser una relación viva, real. Ahora sí entremos en materia. El segundo aspecto, Cristo es la victoria sobre la carne. Ponga atención, porque el versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Qué interesante. Ismael, un hijo de la carne. En Génesis 16, 1 al 4 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, hijo de su marido, perdón. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. En este pasaje vemos que Sarai no le daba hijos a Abraham, porque era estéril. Era estéril. Y recordemos que un capítulo antes, en Génesis 15, Dios le promete a Abraham y a Sarai un hijo nacido de ellos dos, un hijo nacido por la promesa
de Dios. Por la promesa de Dios. Sin embargo, aquí vemos que el tiempo fue pasando y cómo Abraham y Sarai dudaron de la promesa de Dios. ¿Usted ha dudado alguna vez? Y decidieron actuar en su carne. ¿Usted ha actuado en su carne? Ok. Para tratar de solucionar este problema, Sarai le dice a su marido: te ruego que te llegues a mi sierva Agar para que ella me dé hijos. Abraham, ni corto y perezoso, como tú digas, mujer. Yo me sacrifico, dijo él. Ojo, ojo. Si Sarai no hubiera dudado de Dios, nunca le hubiera pedido a su marido semejante cosa. Así como Abraham si tampoco hubiera dudado de Dios, no hubiera atendido a lo que su mujer le pedía. El resultado de haber actuado en la carne fue, ponga atención, ahora la sierva que antes servía, respetaba a su señora, ahora la miraba con desprecio. Como dicen, está igualada. Claro, la igualó. Nació Ismael, consecuencia de un matrimonio bígamo, adulterio, con una mujer extranjera, yugo desigual. Vea, a ver todo lo que pasa. Nació Ismael, un hijo nacido por la obra de la carne, ajeno a la promesa de Dios. Un hijo de la esclava que viviría sin la promesa de Dios. Nació Ismael, un hijo nacido de la falta de fe de sus padres. Y por último, y usted lo puede ver hoy todos los días, nació el conflicto del Medio Oriente. Y por eso no se soluciona. Palestinos e israelitas. Ahora, veamos, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Isaac, un hijo de la promesa de Dios. Vea lo que dice Génesis 21, ya más adelante, 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, porque Dios cumple sus promesas. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había... ¿Te acuerdas el tiempo de Dios como es importante? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Jehová visitó a Sara antes Sarai. E hizo Jehová con Sara como se lo había prometido, como había hablado. Y Sara concibió de Abraham antes Abraham. 190. Imagine el viejito de 100 años y la viejita de 90. Algo imposible para el hombre. Sara dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No en el tiempo de Sara ni de Abraham, sino de Dios. Este hijo que nació se llamó Isaac y fue circuncidado al 8º día. Abraham obediente a Dios, como Dios lo había mandado. Y Abraham era de 100 años, imagínense, cuando nació Isaac. Ni abuelo, hay tal vez bisabuelo. La gran diferencia fue que este hijo nació por la promesa de Dios. Isaac, un hijo nacido de un matrimonio bendecido por Dios. Además, Isaac fue un hijo nacido por la obra del Señor, no por la obra de la carne.
Y también Isaac, un hijo nacido por la fe. Por la fe. Como podemos ver a lo que dice en Hebreos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Imagínense, sin esperanza, sin nada. Cuadro hermoso de la salvación también. Porque usted no tiene esperanza en nada, usted ya está muerto. El Señor le da vida y fuera de usted puede llevar fruto y mucho fruto. Isaac, un hijo de la promesa de Dios, que también recibió la promesa de Dios. Como nosotros podemos ver ahí en Hebreos 11, 17 y 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esto ocurrió como ejemplo para nosotros, para que entendamos un principio espiritual muy importante, el cual es: en Cristo, que es la promesa, nosotros tenemos victoria sobre la carne. ¿Por qué? Tercero, porque en Cristo morimos a la carne y nacemos al Espíritu. En Cristo. Mira lo que dice Juan 3, 1 al 9, San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, gracias al amor de Dios, es que nosotros, los seres humanos, podemos ser hijos de Dios. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, y por esa obra redentora, al arrepentirnos y aceptarla, es que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, agua y Espíritu. Esa es la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Esa obra redentora es lo que Dios estipuló, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero se necesita entender que vino a morir por nuestros pecados, porque somos pecadores. Pero al morir pagó el precio. Pero el que quiera justificarse tiene que entender lo que es y por lo que el Señor murió, por su pecado, porque es un pecador, porque ha quebrantado los mandamientos de Dios muchas veces. Y tiene que arrepentirse para con Dios, poner la fe en el Señor Jesucristo y salvarse. Esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Este pasaje pues está en el nacimiento de nuevo, y esta obra redentora, por supuesto, es a los creyentes, porque las promesas de Dios son para los creyentes. Usted no puede decir: Dios, yo no creo en usted, pero déme todas sus bendiciones y promesas. ¿Cómo así? Y aunque no se ha manifestado lo que nosotros, los hijos de Dios, hemos de ser, mientras estamos aquí en la tierra debemos procurar purificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo no vamos a practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Es decir, si permanecemos en Cristo somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo. Podemos ver el reino de Dios, pero también podemos entrar al reino de Dios. Y esa nueva criatura que es espiritual no es la que peca,
sino la que peca es la vieja criatura, la carnal. Acuérdese que el cristiano, el creyente, tiene una lucha impresionante. El viejo hombre contra el nuevo hombre. La vieja naturaleza contra la nueva naturaleza. Si permanecemos enfocados en la cruz de Cristo, vamos a poder morir a la carne para vivir en el Espíritu, resultando en que vamos a tener victoria sobre la carne. Hacemos morir la carne. Y si morimos a la carne, vamos a ser libres del pecado, no vamos a ser más esclavos de la carne. Porque acuérdese, Pablo decía, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Así de sencillo. Pero usted, ¿cómo puede pensar que usted va a agradar al Señor si usted ama a este mundo más que al Señor? ¿Cómo piensa usted que usted va a agradar al Señor si usted se deja llevar del desenfreno de este mundo y no hace la voluntad de Dios? Y no estoy diciendo que por hacer la voluntad de usted es un tonto y no disfrute la vida, pero como el Señor manda. Ahora, cuando usted muere a sí mismo, Dios va a tener vía libre para obrar en nuestras vidas y cumplir con su propósito en nosotros. Y nos vamos a ir cada día más conformando a la imagen de Cristo. Cristo se va a ir formando más y más en nosotros. Ahora, cuando nosotros andamos en la carne, seremos como cuando Abraham y Sara actuaron en su carne. Nuestro fruto va a ser adulterio, fornicaciones, yugo desigual, lascivias, lo que usted quiere, idolatrías, siendo ajenos a las promesas de Dios, porque vamos a vivir una vida sin fe. Y nuestras vidas serán como el conflicto de Medio Oriente, los palestinos, tipo de la carne, contra los israelitas, tipo del espíritu. Una batalla impresionante. Si nosotros no nos decidimos por la gracia de Dios, en lugar de la ley, entonces ¿qué va a pasar? Nuestras vidas estarán en una constante lucha entre el espíritu y la carne. Digo pues, hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Y andar en el espíritu. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, pero si nosotros nos decidimos por la gracia de Dios, o sea, lo correcto, vea lo que dice por ejemplo Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos ¿qué? Muertos al pecado, muertos a la carne, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que no es capaz de decir Jesucristo mi Señor. ¿Por qué? Porque no lo es. Y si no lo es, ¿qué? No está rendido ante Él. Romanos 6:14, vea lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una persona salva, permaneciendo en Cristo, humillada al Señor, ya el pecado no lo controla, ni la carne, sino el espíritu. Esto es así, hermanos, simplemente porque en Cristo nosotros hemos nacido de nuevo, y así mismo nosotros los creyentes. Cuarto, en Cristo nosotros andamos en vida nueva. Vida nueva. Vea lo que dice Romanos 8:1-4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, escuche, imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Cristo cargó con nuestros pecados en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios nos dice que para los que estamos en Cristo, entonces soy salvo en Cristo, pero debo ¿qué? Permanecer en Cristo. Eso es lo que estamos aprendiendo de Gálatas. Dice que ninguna condenación hay, porque ahora podemos dejar de andar conforme a la carne para comenzar a andar conforme al Espíritu. Y esto es así porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús, la gracia de Dios en nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley que decía que no podemos dejar de pecar, y había una ley que decía que estábamos muertos espiritualmente.
¿qué esperanza teníamos? Ninguna. Porque como los creyentes hemos muerto a la carne y nacido al Espíritu, que eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario, por la gracia de Dios hemos sido librados de la ley. Es decir, la ley que nos muestra el pecado y que antes nos mataba, fuimos librados de esa ley. Y además hemos sido librados de la muerte. Esto por medio de la gracia de Dios, hemos nacido al Espíritu, vivo espiritualmente, y ahora, si morimos, tenemos esperanza. Lo que antes no teníamos. Nosotros ahora vivimos una vida sin condenación, sin temores, sin restricciones morales impuestas por hombres. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Hay que tener cuidado, porque una persona puede decir, ay no, yo actúo correctamente cuando estoy con mis hermanos, pero cuando está solito o solita, ¿cómo vive? Pero ¿saben qué? Los verdaderos creyentes entendemos y sabemos que el Señor, ¿qué? Todo lo ve, todo lo sabe. Antes nosotros éramos unos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Pero qué pasó? Fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si Dios nos ha hecho esta operación tan maravillosa, nosotros los creyentes, ¿cómo no andar en vida nueva? ¿Cómo no andar en victoria sobre nuestra carne? Si ya está crucificada. Mire lo que dice Romanos 9, 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí ve? Isaac, hijo de la promesa. Los hijos de Dios no son los hombres que han nacido en este mundo por nacer en la carne. Acuérdense que hay una enseñanza falsa que dice que todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira más grande que hay. Todos somos criatura o creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Qué pena. Los hijos de Dios son los que han nacido según la promesa, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le fue dado ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de varón. ¿Qué quiere decir eso? Que es un nacimiento espiritual, no es por nacer en este mundo, sino cuando usted nace y entiende su condición de pecado, se arrepiente para con Dios y pone la fe en Jesucristo, usted nace de nuevo, es hecho hijo de Dios. Vea lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Usted ya creyó en Él, que es la única forma de salvarlo? Porque si no, no es hijo de Dios aún. Y lo más triste es que te vas a perder, te vas a condenar eternamente. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador personal, nacemos de nuevo, nacemos al Espíritu según la promesa de Dios. Cristo en nosotros, por eso ahora somos hijos de Dios. En ese punto veamos el tercer aspecto y último. Cristo es la promesa de Dios, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por la promesa. Vea esto primero tan importante. Cuando desechamos a Cristo, que es la promesa de Dios, nosotros vamos a andar en la carne siendo esclavos de la ley. Vea lo que dice Lucas 10:16. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesucristo dice que los que desechan a sus apóstoles, a sus siervos, a los que lo están desechando a Él, como en el caso del apóstol Pablo, que lo servía a Él. Y además había sido enviado por Jesucristo mismo, Pablo. Y dice que el que desecha a Jesucristo, o sea, él está desechando la promesa de Dios, porque Dios envió a su Hijo como esa promesa de salvación al mundo.
Y realmente el que está desechando a Cristo está desechando a Dios. Pero mire lo que dice Tito 1:1-2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y prometió la vida eterna en esa promesa en Cristo. Cuando los hombres desechamos la promesa de Dios, es decir, cuando no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos a Cristo morando en nosotros, que es la única esperanza de gloria. Recuerdan que lo vimos hace ya 15 días, creo. O sea, morimos sin esperanza. O sea, la condenación eterna. Y cuando los creyentes desechamos esa promesa de Dios, es decir, cuando nosotros decidimos no permitir que Cristo se forme dentro de nosotros, será cuando vamos entonces no a andar en el Espíritu, sino en la carne. Seremos unos esclavos del pecado, en lugar de andar siendo libres del pecado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Eso ya lo vimos, pero se lo recuerdo. Seremos unos cristianos inútiles. Solo piense en esto. Supongamos que usted, su papá, invierte millones en una carrera para que usted sea administrador, contador, abogado, médico, ingeniero, no sé, cualquier cosa, una profesión, ingeniero de sistemas. Y usted se gradúa excelentemente y todo, y después se queda en la casa rascándose el ombligo, viendo televisión todos los días, y no hace nada. ¿Qué piensa usted de eso? Tiene toda la capacidad de tener un buen trabajo, ganar un buen sueldo y comprarse el iPhone que quiere. Pero no lo hace. ¿Y usted qué piensa del cristiano que Dios dio todo por usted, lo salvó, y usted no hace un carajo para el Señor? Cristianos inútiles. Porque vea lo que dice Romanos 8, 5-8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y punto. Vea lo que dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando somos esclavos de la carne, nunca, pero nunca, agradaremos al Señor. Nunca. En cambio, cuando andamos en el Espíritu Santo de Dios, agradaremos al Señor y vamos a vivir en victoria. Las personas que desechan a los creyentes que predican a Cristo, pero aceptan a personas que predican una religión, una filosofía, una secta o salvación por medio de las obras de la ley, están desechando a Cristo, y los que desechan a Cristo realmente están desechando a Dios. Por esto mismo fue que Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y las personas que desechan, o los creyentes que desechan tener una relación personal con Dios, las personas que desechan tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, solamente les queda vivir una religión, donde unos líderes religiosos les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, esclavos de mandamientos y doctrinas de hombres, esclavos del legalismo. Y lo peor de todo es que se van a perder eternamente sus almas en el infierno. Y en cuanto a nosotros los creyentes, ahora sí los creyentes, si desechamos que Cristo se forme en nosotros, si desechamos vivir y esforzarnos en la gracia de Dios, vamos a caer con toda seguridad de la gracia de Dios al legalismo.
para luego tratar de seguir adelante por medio de las obras de la ley. Vea lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo. Y esto es así, hermanos, ¿por qué? Porque cuando permanecemos en Cristo, la promesa de Dios, nosotros vamos a andar en el Espíritu, siendo libres de la ley. Vea lo que dice Romanos 8:1 y 2, nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes somos llamados a no andar en la carne nunca. Somos llamados a andar en el Espíritu. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Por eso les digo que la espiritualidad es descansar y esforzarnos y fortalecernos en la gracia de Dios, porque eso es lo que hace que andemos en el Espíritu. No son unos pasos, no, es una decisión de corazón de morir uno mismo a la carne. Porque si andamos en el Espíritu, nosotros vamos a ser librados de la mala influencia de nuestra carne. Esa mala influencia que tiene sobre nosotros es tenaz, la cual siempre es hacernos caer en pecado, siempre hacernos pecar contra el Señor, siempre hacernos desviar del camino, siempre hacernos retroceder del camino. Vea lo que dice Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, usted solamente puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios si usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios solamente si un día reconoció que usted es un pecador, que está condenado, que va al infierno, que le debe a Dios y se arrepintió para con Dios. Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, fue lavado con la sangre del Cordero y fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros los creyentes hemos sido sellados con, no por, con. Somos templo del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios que nos da libertad para vivir para Cristo y dejar de pecar. Ahora podemos andar en libertad, en victoria, siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y para poder andar en el Espíritu, nosotros tenemos que entender, recordar, creer, aplicar lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Pero ahí no termina, sigue. Las cosas viejas, ¿qué? Permanecen. ¿Y en su vida cómo está eso? Pues y en bajada, pero en su vida, digo. Y aquí todas son hechas nuevas. La clave de nuestra victoria es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Ahí está la seguridad. ¿Cómo? Permaneciendo en Él y Él en nosotros. El Señor nos dio la clave en Juan 15. Permaneciendo en Él y Él en nosotros, sí. ¿Cómo es permaneciendo en Él? Permaneciendo postrado a sus pies, agradecidos con Él, mirándolo a Él. Y permaneciendo Él en nosotros, ¿cómo? Que Él sea el que se siente en el trono de su corazón, no usted. Permaneciendo en su palabra y su palabra en nosotros. Hay que estar aquí. Pero esta palabra debe entrar acá, al corazón. Y permaneciendo en su amor y su amor con nosotros. Descansando en ese amor, entendiendo cómo nos amó Él, entendiendo que Él nos derramó ese amor de Dios en el corazón y poniéndolo en acción. Todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no es jactancioso, no busca lo suyo. Ahora, es decir, viviendo lo que
el apóstol Pablo nos dijo, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave es permitir que Cristo se forme en nosotros. Esto por medio de andar en el Espíritu, o sea, en su poder, y no en nuestra carne, no en nuestra debilidad. Permitiendo que Dios nos consuele y cure nuestro corazón por medio de su amor. ¿Qué hace usted ante los fracasos en su vida? ¿Qué hace? ¿Se llena de amargura y frustración? Ante los desprecios, ¿qué hace usted? Ante las derrotas, ¿qué hace? Ante los triunfos, ¿qué hace usted? Para poder seguir adelante creciendo en la gracia del Señor y así poder tener un celo apropiado en nuestras vidas. Debemos ser imitadores de Cristo para poder despojarnos de todo, incluyendo de nosotros mismos. Es lo más importante. Durmiendo con el enemigo, pero no mire a la señora ni al marido, mírese usted. Durmiendo con el enemigo y me voltea a mirar al esposo o a la esposa. No, usted al espejo. El problema es usted, es uno. Ahora, ser imitadores de Cristo para poder despojarnos de todo, incluyendo nosotros mismos, para poder obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Es que ya no es yo me mando. ¿Usted qué hace en su vida? ¿Usted sí obedece al Señor, de verdad? En todo. ¿O no? Siendo mansos y humildes de corazón. Usted es humilde de corazón. Usted es manso. Todo esto por haber crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Recordemos, mis amados hermanos, que si decidimos permanecer en Cristo, nuestra identidad será atacada. Primero es decidir, usted decide, prepárese. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Si usted padece en la carne y usted le dice no a su carne, vea, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando decidimos morir a la carne como Cristo lo hizo, no viviendo el tiempo que nos resta de vida sobre esta tierra en nuestras concupiscencias, todas las tenemos, ni en nuestras lascivias, ni en embriagueces, ni en orgías, ni en disipaciones, ni en abominables idolatrías. Nosotros vamos a ser atacados, ultrajados por los demás, porque no estamos corriendo en las mismas locuras que ellos andan. Ay, a este le lavaron la mente. Ay, lo engatusaron, mira, lo agarraron, otro tonto que cae. Ahí sí como cantan esa canción, another bite the dust, another bite the dust. Otro que muerde el polvo. Ese otro, eso es lo que nos cantan a los cristianos. Pero nosotros estamos llamados a permanecer en Cristo Jesús. Llamados a permanecer en el que es la promesa de Dios. Estamos llamados a permanecer en la gracia de Dios y no en la ley, porque la ley nos lleva al legalismo. Por eso, solamente cuando permanecemos en Cristo Jesús es cuando vamos a poder seguir adelante de una forma correcta. Vuelvo y se los digo. Pero cuando digo que es espiritual, que es salvo por gracia, por fe, por medio de la fe, así mismo somos santos, por gracia, por medio de la fe. Porque en Cristo Jesús vamos a andar en el Espíritu Santo de Dios, siendo libres de la ley. ¿Cómo? Por medio de una promesa, la promesa de Dios. Y eso es serio, el poder de Dios obrando en nosotros.
Nos da la capacidad de no pecar, de seguir adelante, de no tropezar. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios, es cuando vamos a poder, o es cuando Dios va a poder guiarnos en cada paso que damos y en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Usted está seguro quién está guiándolo usted en cada paso? ¿Usted está seguro quién lo está guiando usted en cada aspecto de su vida? Y cuando Dios guía nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, es cuando no habrá necesidad de que nadie nos diga qué hacer o no hacer. Y por eso en una iglesia no se le dice qué hacer y no hacer, sino se le enseña la verdad. ¿Y quién decide? ¡Mua! Cada uno. Por esto hoy podemos concluir que Cristo no deja ningún lugar para la ley en nosotros los creyentes. Cristo no deja lugar alguno para el legalismo. Porque nuestra espiritualidad, hermanos, es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Usted que está aquí tal vez por primera vez o ya ha venido, usted ha escuchado la verdad, la palabra de Dios. Te dice claramente que Cristo, solo Cristo es la única esperanza verdadera, no hay más. No es que mi esperanza es volverme como Bill Gates o como Steve Jobs. Ahí vio. Steve Jobs, ¿qué pudo hacer con todos sus millones y con toda su tecnología contra la muerte? Nada. Bill Gates, ¿qué va a poder hacer? Nada. No, es que es obtener títulos los que quiera. ¿Y de qué? ¿Y eso de qué le sirve? Puede ser que, bueno, los enmarque muy bonitos y todo, y lo enterremos usted con sus títulos y todo. ¿Y qué va a pasar? Así como usted pudre, sus títulos también se van a podrir, junto con usted. ¿Cuál es su esperanza? ¿Usted cree que así usted vaya a Dubái y coma donde el sal bay, el sal tontén? ¿Cómo que jamás se hace así? Oh, es que cuando yo coma en ese restaurante, melo, papá. Lo coroné y ya. Me puedo morir. Eso es su vida. ¿Y después qué? ¿Sabe qué? Su alma es eterna. ¿Qué va a hacer? ¿Eternamente en el cielo o eternamente en el infierno? ¿Gozosos o llorosos? ¿Usted qué prefiere? ¿Llanto y crujir de dientes por la eternidad? En el infierno, no jugando, en serio. Los hombres nos salvamos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Y tú hoy has escuchado el Evangelio muy bien. Cristo murió por tus pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Solamente si te arrepientes de tus pecados para con Dios, lo reconoces, pides perdón y después confías plenamente en lo que Cristo hizo por ti, es que te salvan. No hay otra manera. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino el de Jesucristo, no hay más. Hermanos, preguntémonos si Cristo se está formando en nosotros. ¿Estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Ahora, nosotros no podemos ni debemos confiar en que vamos a ser justos por lo que hagamos para el Señor. No. Debemos tener fe auténtica y genuina en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo ya venció en la cruz. Y asimismo, como nosotros no debemos ni podemos pensar que por permanecer en esta iglesia es que nosotros vamos a estar bien con Dios. No. Es nuestra relación diaria y constante, nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo, para tener un celo correcto y poder seguir agarrados de la mano del Señor. Eso es lo que va a ser nuestra espiritualidad, nada más. Está al lado de Él, al lado del Maestro. Tampoco caigamos en lo que se llama la tradición del cristianismo. Debemos vivir una vida que se base en una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo que Dios permite y controla las adversidades en nuestras vidas para darnos paciencia y para que nosotros nos conformemos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo tuvo que sufrir aquí sobre esta tierra, ¿usted piensa que usted no va a sufrir?
Y por medio de ese sufrimiento y todo fue que el Señor mismo aprendió obediencia, imagínense. Ahora usted y yo, ¿cómo? Igual. Sufrir, vamos a tener que sufrir. El Señor nunca le dice, ¿sabe qué? Usted me acepta, me recibe y después se va como Goku sobre una nube y nunca más sufrirá, sino que verá angelitos tocando arpitas de alegría. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nos perfeccione. El Señor nos dice la verdad en su palabra, el Señor nunca nos dice mentiras. Ahora, por todo esto, entonces tenemos que entender algo muy importante. Ojalá cada uno tomemos la decisión de dejar de andar en nuestra carne para poder andar en el Espíritu. Y cuando andemos en el Espíritu, Cristo se va a formar dentro de nosotros. Imagínense, Cristo cada vez pareciendo nosotros más a Cristo. Y entonces Dios va a poder guiarnos en cada aspecto, en cada paso de nuestras vidas. Y vamos a poder de verdad, como dicen algunos que lo dicen sin entender, vamos a poder vivir en victoria. Porque esa es la victoria, lograr obedecer y servir correctamente a nuestro Dios estando sobre esta tierra. Esa es la verdadera victoria, no hay más. Ese es el verdadero éxito en nuestras vidas, independiente de lo que sea. Pero solamente así lo vamos a lograr. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor, que esta palabra corre y sea glorificada, Señor, y entendamos la importancia de llegar a los pies de Cristo para ser salvo, pero aún más, la importancia de permanecer a los pies de tu Hijo Jesucristo, siendo nuestro Señor y Salvador, para poder ser santos como tú lo esperas, lo quieres de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.